¿Qué tranza, bandita? Sean bienvenidos a un episodio más de Zona Podcast. Mi nombre es Jorge Rivera y el día de hoy vamos a hablemos de cine. El cine mexicano y el cine independiente. Si hablamos de cine independiente, una de las películas más taquilleras en cuestiones del cine independiente mexicano es la del mariachi. En cuestión del cine independiente, muchos tienen ese contexto de que el cine independiente es de que una persona con sus propios recursos hace una película, pero en realidad el cine independiente es hacer algo fuera de lo que la gran industria cinematográfica hace. El cine independiente es salirte un poco de esa estructura, de ese esquema y hacer algo diferente, ¿sí? Y para hablar sobre este tema me está acompañando el director y productor Alberto Humada. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, aquí estamos con ustedes para platicar un poquito acerca de lo que es el cine. Para usted, ¿qué significado tiene el cine independiente? Fíjate que mencionaste una película que a mí me encanta mucho, El Mariachi. Es una de mis películas que me motivaron a participar en este mundo del cine. El Mariachi, Pistolero, Desperado, y las otras dos entregas más que sacaron de Robert Rodríguez. Es un ícono porque el mariachi tiene su historia. O sea, él gastó 100,000 pesos sí, para hacer esa película con amigos, eran sus amigos, y una cámara de video. De hecho, leí un poco sobre la historia sobre esa película. El director pues no tenía recursos, era un jovencito. Era con lo que se iba a graduar. Sí, no tenía recursos y el actor estaba participando detrás de cámaras en la película de Agua para Chocolate. Estaban en el filme, creo que, no sé si él era el sonidista. Y para generar un poco más de dinero, leí un poco sobre la historia. Creo que había un psicólogo que estaba haciendo experimentos con personas, encerrándolas, y si se hacían eso, el psicólogo les pagaba una cierta cantidad, y con esa cantidad que le dieron extra, pues ya como que fue algo, no tengo nada más esto, ya cuento con más dinero. Entonces esa película la he visto un buen de veces y me sigue llamando la atención la simpleza que tiene la película como tal, pero esta persona hizo como si esa película fuera la última película que fuera a hacer, así que le echó todas las ganas y lo que estuvo en sus manos para hacer esa película. Fíjate que esto te da una enseñanza, el de que no importan los recursos, siempre y cuando tú quieras llegar a hacerlo. Si lo quieres hacer, los recursos no son un limitante, de hecho son un motivante. Sabes que tienes solamente una cámara, te vas a esforzar un poquito más y te va a salir mejor, porque si sabes que cuentas con 3 cámaras, hasta flojeas. Sí. Ya no te preocupas, cualquiera de las 3 sacó la toma, pero cuando tienes una cámara y tienes que repetir los mismos ángulos, o mejor dicho, la misma toma en diferentes ángulos, es muy complicado, y de ahí es de donde muchas personas como yo tomamos el mariachi como una guía para poder participar en el mundo del cine iniciando. Creo que si tú quieres hacer una película o un cortometraje, creo que debes de ver primero el mariachi como mexicano para entender el sacrificio y para entender que tal vez se ve chafa algunas partes, pero pues sí fue la creatividad en sí. Bastante. Entonces no es chafa, sino es creatividad. Si él con esos recursos logró hacer eso, ¿por qué tú no puedes? Ahora los recursos son diferentes a los de antes. Y aparte, esa época, estar usando, él usaba una cámara de cinta. El editar era pegar y pegar la cinta como tal. Usted es uno de los pioneros del cine independiente aquí en Nuevo Laredo. Obviamente han venido de la industria de Hollywood y industria mexicana a hacer una grabación de escenas aquí como tal, pero nadie de aquí localmente había hecho cortometrajes
y películas y siento que fue el pionero. ¿Cómo es de que es el detonante, esa espinita de hacer un cine independiente con lo que tenía en sus manos en ese momento? No sabría decirte si soy el pionero, no sé, eso sí no te lo sabría decir. Lo que sí te puedo decir es que soy uno de los primeros. Sí, yo no soy de esta ciudad, pero sí tengo entendido que han venido a grabar como personalidades del ayer, como fue la India María y otros más, pero grababan escenas. Sí, así es. No una película completa. Hubo telenovelas, hubo películas que grabaron escenas. Entonces, se nombró y se dijo por ahí que fui la primera persona en grabar una película completa en la ciudad de Nuevo Laredo con talento de Nuevo Laredo. Eso sí nos dio mucho ánimo. Lamentablemente, pues no soy director de cine, no estoy estudiado ni preparado, pero nos quisimos aventurar a hacer un largometraje con nuestros recursos y junté un equipo de personas detrás y hicimos casting, seleccionamos gente y comenzamos. Pero antes de hacer una película hubo historia, hubo un cortometraje. Este cortometraje lo llamé El Proyecto, porque era un proyecto para saber si podía aventarme a hacer una película. Ya tenía esa inquietud de hacer una película. Es que ya traía la idea, pero algo que aprendí es que para hacer las cosas tienes que echarlas a perder primero. Entonces yo dije, pues vamos a hacer algo que es más fácil y más económico. Si lo echo a perder, pues no duele que gastar en una película. Entonces hice un cortometraje. Yo la dirigí, la producí, la escribí. Me ayudó también una compañera después a terminar de escribir unos detalles. La grabé. Me encargué de la iluminación, del sonido, de los efectos, del casting, de la selección de los que participaron, de la edición final, por completo. No es porque sea el yo, no, es que todos los que dijeron que me apoyaban se echaron para atrás en algunas circunstancias, en algún momento todos declinaron. Pero bueno, de hecho el día de la grabación ya teníamos la casa para grabar y todo, una casa muy enorme. Unas 2-3 horas antes de la grabación nos cancelan la casa. Wow. Entonces ya estábamos todos listos para irnos y una señora dice, pues te presto mi casa, no es grande. Y nosotros tuvimos que moldear el guión. Ahí fue donde me ayudaron a reescribir esa parte al final. Moldear el guión de una casa de 2 pisos con terraza, con un espacio enorme, con un patio gigante, con escenas en la calle, resumirlo a una casa de 1 piso en unos cuartos sin patio. Y ahí es donde entra la creatividad del director, porque he estado leyendo y documentándome que el trabajo del director nunca para. La grabación, la postproducción, la producción nunca termina. Incluso en la edición y la distribución, el director es el que no para. Él podría estar trabajando solo, pero él no para. A veces el mismo director es el que edita, porque quiere ver su trabajo final. Pero yo confié en las personas y me dejaron todo tirado. Por suerte soy una persona que no se rinde fácil, entonces seguí, la terminé, no cumplí la fecha que había prometido, pero la subí. Cuando la subí tuvo una aceptación muy buena porque antes de terminarla subí detrás de cámaras fotografías que impactaron, que gustaron. Subí a los personajes que eran alienígenas, era un rapto. El proyecto se trataba de que cómo era que los humanos estaban peleando contra los extraterrestres sin darse cuenta, en una manera en que ellos nos clonaban para poder estar aquí, y después ellos venían por esos clones y los clones les decían cómo era nuestra vida. Esa era la manera de estudiarnos estando dentro con nosotros. Entonces no era rapto, era que venían por ellos mismos. Pero al principio pues sí, se llevaban a los que, pues vaya, a quien suplantaban. Entonces ver ahí un extraterrestre entre nosotros, ver a otro alienígena diferente. Tuvimos 2 especies dentro de la película, dentro de la trama, una transformación, una metamorfosis, efectos chafas si tú lo quieres llamar, pero fueron pruebas y gustaron. ¿Cómo fue esa sensación de el claquetazo, última toma? No hubo. Toma A. No hubo. El final. No hubo. ¿Cuál fue esa sensación de que no hubo? Ya grabé? Terminé. No hubo claquetazo, no hubo nada. Teníamos la claqueta y todo, pero te repito, todos se fueron, me dejaron solo. No podía ir yo, dar el claquetazo, venir y agarrar la cámara. No hubo claquetazo. Wow.
O sea, tuve que grabar así. Y lo bueno es que conforme fui grabando, fui cortando, fui pegando y la edición fue más rápida. Pero no hubo apoyo en claqueta. Las lámparas las ponía colocadas y ya me iba yo y ahí estaba grabando. No tenía quien moviera las lámparas. Le fue muy grato ver el resultado final de lo que era algo, un diamante en bruto, y haber pulido la edición. ¿El resultado final fue de su agrado o fue, bueno, y lo intenté? Para haber sido mi primer cortometraje, con un equipo reducido, que nunca en la vida había hecho uno, yo solo y con poca gente que me ayudó participando, actuando en ella, para mí fue una satisfacción completa. Al hecho de que tuve patrocinadores que me apoyaron, me mandaron la alimentación porque estuvimos grabando horas y horas y horas. Te puedo decir que empezamos a las 9 de la noche y terminamos a las 2 de la mañana para un cortometraje de 10 minutos. Y lo hicimos todo en una noche. ¿Por qué? Porque todos trabajaban. Entonces no podíamos grabar una escena hoy, mañana otra. No. Todo nos lo chutamos en una noche. Así que tuvimos comida de alitas, de boneless, de pizza, líquidos para tomar. Tuvimos de todo. O sea, no nos faltó alimento para poder pasar la noche y terminar. Teníamos niños pequeños de 7 años y pobrecitos se desvelaron hasta el final, o sea, aguantaron todo hasta el final y todo salió muy bien. Yo quedé satisfecho, yo quedé encantado. Se predijo que íbamos a hacer la película basada pero pues todo se deshizo, cada quien agarró su rumbo y ya no se pudo continuar. Entonces escribimos ya una película diferente. ¿Cómo fue ese proceso de distribución de su primer cortometraje? ¿Distribuida? ¿Dónde? O sea, la distribución, no sé, subirla en su página. Eso no, o sea, bueno, no vayamos a confundir. Cuando decimos la distribución, quiere decir que va a llegar a todo mundo en venta, que la pueden adquirir. Cuando decimos compartirla en redes sociales, es porque la subes a cualquier plataforma que tú manejes o tengas. Sí, porque muchos dicen, oye, ¿distribuiste la película? No, la película no se vendió, o sea, son cosas muy distintas, y lo aclaro porque al decir que sí se distribuyó comienzan a decir todos, entonces se hizo rico, ganó dinero. Y yo, no, porque para distribuir tienes que invertir un capital para que se haga esa película se haga en festivales. No, para que se haga la puedas tener en tus manos en DVD o en Blu-ray. Esa es la distribución. No nada más es ponerla en el cine, no, ponerla en el cine todavía es otro trabajo muy diferente. ¿Cómo fue ese proceso de crear la historia de su película? ¿Ya tenía idea de hacer esa historia o tenía varias ideas de historias en mente? No, fíjate que soy de los que cuando tiene una idea se va sobre de ella. Entonces yo ya traía la idea por mi papá, que a él le gustaban mucho las películas de policías y ladrones y así. Entonces dije, pues vamos a hacer una de policías. Vamos a meterle demonios, porque pues es lo nuevo, ¿no? Es lo que le gusta a toda la chaviza, sangre. No, pues una secta. Entonces ya comencé a escribirla de una manera que me diera pie a una segunda y hasta una posible tercera parte, dependiendo de la aceptación del público. Entonces, sí, nos fuimos haciéndolo de esa manera. Me dio oportunidad de poderla hacer así, pero pues obviamente hay muchos pormenores y tropiezos durante el camino el principal fue, hacemos el casting, no hubo apoyo más que de nuestra propia página. Gracias a ello fueron casi 80 personas al casting como quiera, siendo que entonces mi página sí tenía un alcance positivo en la ciudad. Seleccioné a la gente. Al principio varios me dijeron yo te apoyo, pues ya sabes, al final nadie. Conocí a una persona, Eduardo Mendoza, y él comenzó a ayudarme como camarógrafo. Conocí a otro camarada, Fernando Cedillo, y él comenzó a ayudarme con las tomas aéreas con su dron. Ya éramos un equipo de 3, ya no era yo solo. Ya no pesaba tanto el trabajo. Trabajar con los chavos fue también muy complicado porque al principio de la película tuvimos trabas, no hubo apoyo de parte del gobierno de permisos y demás, nos quisieron bloquear, entonces me molesté un poco y comencé a solicitar el apoyo de amigos. Si necesitaba una casa y tú tienes una casa, yo te pedía tu casa. Si necesitaba una papelería y yo conocía a alguien dueño de una papelería, le pedía su papelería. O sea, comenzamos a apoyarnos de nuestros propios amigos para poder conseguir los lugares que necesitábamos. Y de alguna manera el guión se tenía que volver a modificar. Moldear. Y no solo eso,
tuvimos la pérdida de una compañera, entonces tuve que volver a cambiar la historia porque ese personaje se tuvo que eliminar por completo. Se sale uno de los principales por un accidente y tuve que volver a modificar y ya estábamos atrasados mes y medio. Entonces, ¿qué dije? ¿Sabes qué? Sobre la marcha. No se le entregó ningún guión a ninguno de los actores días antes. No hubo guión a los actores, no hubo guión de dirección, no hubo... Nada. Conforme iban llegando, yo les iba explicando la escena, les decía qué era lo que tenían que decir, cómo lo tenían que decir, les daba un tiempo para que lo enseñaran ahí mismo, practicaban en lo que acomodaba yo las luces, en lo que colocaba yo todo en el lugar, preparaba el set y vámonos. Toma tras toma, tras toma, tras toma, ¿ya quedó? Sí, vámonos. Y así nos la llevamos. El primer día citamos a las 4 de la tarde, empezamos a las 6 de la tarde y terminamos como a la 1:30 de la noche. Nunca había escuchado a un productor que manejara una película sin guión. Existen, y créeme que de Hollywood existen. Ejemplo con Avengers, el guión se los entregan el mero día que inician las grabaciones. Wow. ¿Qué otro tipo de trabas fue teniendo durante la grabación? Principalmente fueron esas, que no hubo apoyo de gobierno, que no nos querían dar los permisos, pero no nos pudimos mover, tuvimos apoyo de la estatal y tuvimos apoyo de Victoria y por ese lado también estuvimos consiguiendo todo lo que necesitábamos. Conté con muchos amigos, amigos que tenían lugares que yo necesitaba y me los facilitaron. Se fueron saliendo algunos actores durante el tiempo de la película, actores que no eran tan importantes que no afectó su salida. Y pues vaya, pudimos terminar la película, no se estrenó más o menos a la fecha que teníamos prevista, pero pudimos cumplir con terminarla, con presentarla en el cine como se había prometido, cumplió su expectativa. En las ruedas de prensa los medios de comunicación no les interesó, en el primero sí fueron porque obviamente vieron a una regidora, vieron a caras conocidas y fueron para ver de qué trataba este rollo. En la segunda rueda de prensa nada más fue un solo medio de comunicación, El Líder. En la tercera rueda de prensa, que fue la alfombra roja, solamente fue Canal 6 y nada más. El Líder creo que llegó también, perdón, sí, y nada más. O sea, no hubo por parte de los medios tampoco un apoyo. El público se enteró solamente por parte de la página de Laredo Entertainment y las compartidas que hacían los actores dentro de la película. No, y yo recuerdo que la grabación de esta película fue muy sonada en la ciudad. Fue tan sonada que opacó la participación de una serie que vino a grabar algunas escenas. Bueno, grabaron y se fueron, pero nadie los peló y todos estaban sobre la película. Ahí te lo explico de esa película, de esa serie, Hate, de Javier Herranz, un amigo, un conocido, nada más que también hay que aceptar que pues bueno, las cosas no salieron como se pensaba. La ciudad de Nuevo Laredo quedó un poco escamada del hecho que pasaron con esta serie y me tocó a mí cargar con ello. Por eso ya no nos pelaron. Al contrario, tú dices que los opacamos. No los opacamos. No nos pelaron. Hasta el día que terminé, cuando ya la vieron en pantalla, porque todavía decían, ¿y esta sí va a salir? ¿Y esta sí se va a hacer? El hate que no debe faltar. Entonces mucha gente comenzó a decir eso y yo seguí en marcha. Cuando terminé, no se habló de la película como por una semana. Hasta la siguiente semana comenzaron a hablar de ella. Las vistas se movían muy lento. Hoy tenemos más de 15,000 vistas en Facebook, unas 9,000 vistas tal vez en el canal de YouTube. Vaya, para mí es un logro, es algo bueno, es algo positivo. Se cumplió. Entonces, creo que ya esa escamada que tenía la gente por lo que sucedió con el compañero anteriormente, creo que nosotros ya la libramos. Creo que ya la superamos. Creo que ya les demostramos a la gente que necesitamos su apoyo para crecer más, pero si no nos lo quieren dar porque aún no creen en nosotros, bueno, ya hay un antecedente de que nosotros ya cumplimos y ya demostramos que sin el apoyo de los medios de comunicación y del gobierno nosotros pudimos lograr hacer algo que traíamos en mente y que cumplió su objetivo. Ya culminó 2 proyectos. Descríbeme la sensación de haber visto su creación en el cine. No la vi.
No la vi, yo estaba ocupado trabajando, atendiendo a la gente, dando las entradas, viendo de un lado a otro que las 3 salas estuvieran, las tres las 3 estaban llenas, entonces yo estaba viendo que en las 3 salas estuviera todo tranquilo, que la gente no estuviera molesta. ¿Por qué? Porque yo sabía que no era una película hollywoodense, entonces se podían reír, se podían burlar o hasta se podían parar y molestarse y decirte que aburrido y irse. Entonces yo estaba ahí atento a cualquier situación que pudiese pasar. No vi la película en el cine. Bien, ya culminó. Con decirte que ni siquiera tuvimos una prueba antes para ver la película. Wow. La película se me entregó editada y terminada minutos antes de proyectarse el día del estreno. Así que no hubo una prueba de sonido, no hubo una prueba de verse, no la vi en pantalla grande, no supe si estaba bien o si me estaban dando la película de Chabelo contra las momias. Simplemente la pusimos. Después de que se proyectó, ¿se le agregaron escenas anexadas o sí, se dejó como sí, estaba? No, se grabaron unas escenas para añadirlas que faltaron y después ya se volvió a proyectar nuevamente, pero ahora con los que nos apoyaron en la película, algunos restaurantes, simultáneamente, no me recuerdo el día, pero era creo que a las 9 de la noche, al mismo tiempo en 3-4 lugares se proyectó. En esos lugares sí fue gente y se proyectó con escenas nuevas y esto ayudó mucho y ya la que se subió a las redes sociales contienen las escenas nuevas. Ok, ya culminó 2 proyectos y tiene un proyecto en puerta. ¿Cómo nace este proyecto? Mamás Luchonas nace con la necesidad de seguir haciendo nosotros cine, de seguir trabajando, porque pues ya no podemos hacer la segunda parte del Adversario, debido a que yo siento que debo de darle un respeto a la gente que estamos perdiendo por el COVID. Entonces, si yo comienzo a hacer una película en donde estoy matando personas que amamos y demás, creo que les voy a tocar el sentimiento y no me parece justo. Entonces decido irme por la comedia familiar, decido irme a hacer algo, intentar hacer algo gracioso con una historia positiva, que tenga mensajes y pues mucha diversión, y nos fuimos por Mamás Luchonas. No tiene nada que ver con el concepto de Mamá Luchona, eso lo aclaro porque cómo se platicó y se dijo eso. ¿Puede dar un poquito de spoiler de lo que... Lo único que te puedo añadir es que es una historia de 3 mamás que defienden a sus 3 hijos y eso es todo lo que te puedo decir. Realmente hay mucha gente que me ha preguntado, hoy mismo me preguntaron que un medio de comunicación vio el póster y dijo, pues ahí dice Mamás Luchonas, pero no dice nada más. Yo me reí y dije, a ver, cuando dijeron que iba a haber una nueva de Spider-Man, nada más dice Spider-Man el póster. ¿Y qué más dice? Cuando salió Jurassic Park, nada más estaba el logo y decía Jurassic Park. ¿Y qué más dice? O sea, ¿por qué cuando es algo local, luego te quieren difamar, destruir, atacar, cuestionar? Pero no se acuerdan que es la misma estrategia que sacan los cines, es la misma estrategia que saca la corporación Hollywood. Sacar un póster preventivo y que dice el nombre de la película, nada más. No te dice nada. Incluso hay tráiler que los hacen y no contienen las escenas de ese tráiler, no va ni una escena en la película como tal. Buscan distraer tu atención para que el momento de la película quedes totalmente sorprendido. Y es lo que muchos no entienden. Muchos no lo entienden porque nunca han sido parte de, o no habían puesto atención en esos pequeños detalles. Entonces me han dicho, hey, es que diles de qué trata, diles todo. No puedo decirles por absolutamente. Ética profesional. No, simplemente no es el momento. No es el momento. Todavía faltan ruedas de prensa para presentar a los actores. Todavía falta rueda de prensa para presentar los avances. ¿Por qué? Porque yo lo hago así. Así lo hice con El Adversario. Primero hice una rueda de prensa para presentar a todos los actores a los medios de comunicación. Luego, después de unos meses, hicimos una rueda de prensa para mostrarles el primer tráiler y los avances que se habían hecho de la película, para que los actores pudieran hablar de lo que estábamos haciendo. Y en la tercera rueda de prensa fue ya en la alfombra roja, entonces, que era azul, ¿verdad? Entonces yo lo pienso manejar igual. Ya hice una rueda de prensa para presentarles a todos el nuevo proyecto, decirles que ya vamos a iniciar. Y en esta segunda rueda de prensa es presentarle a los actores que van a participar en la película, nuevamente talento de Nuevo Laredo. La mayoría, el 99% no son actores, así que vamos a ver qué sucede. Y después de esa ya va a venir otra rueda de prensa para mostrarles a los medios. Yo siempre le presento a los medios primero, por si quieren, y dicen, no, pues bueno, ellos ya saben. Presentarles el tráiler oficial y unos avances que no van en el tráiler de la película.
En aquel entonces en El Adversario les presentamos hasta la canción de la película, que la interpretaron unos camaradas, y en esta ocasión pues vamos a ver si otra vez nuevamente tenemos la canción de esta película, pero se presenta solamente a los medios. De hecho no permitimos que grabaran con celulares ninguna persona, pero pues obviamente siempre hay alguien, Sí. algún baboso, perdón con todo respeto, pero el baboso, que graban. Entonces se les dijo, no graben, vamos a mantenerlo así, ¿no? O sea, En secreto. Muchos decían, ya se cree como en Hollywood. Pues no es que me crea como en Hollywood, trátame como si fuera en Hollywood. Tengamos ese respeto y esa idea que nosotros podemos llegar a ser una casa productora como en Hollywood. Pero si no nos tratas o no nos apoyas, pues nunca vamos a hacerlo. ¿Cómo fue la respuesta de las personas en este siguiente casting? Siento que como ya había un historial de que hizo una película, un cortometraje. Yo pensé lo mismo que tú, pero déjame decirte que no. Fue más bajo. Fueron casi 80 personas nuevamente, pero no nada de lo que, o sea, digamos que yo esperaba 100 mamás, 100 niños, muchos extras. No. Fueron como unas 10 mamás, fueron como unos 15 niños y lo demás diferente tipo de personas y edades. Entonces, yo puse ahí y necesito de tal edad, tal edad, tal edad, tal edad. No, nada de lo cercano de lo que yo pedí fue. Así que dije, pues yo soy de los que trabaja con lo que hay. No me preocupó en lo absoluto y le di la oportunidad y ya seleccioné los papeles y vamos a trabajar con esas personas en las cuales ya hablé con algunos y les dije que tengo toda la fe en que ellos ya se ganaron un puesto por mi parte. Y igual me pongo en los zapatos de estas personas, están con esa preocupación, no soy actor, cómo la voy a hacer, cómo voy a interpretar, pero siento que como tal somos actores. Desde mi punto de vista siento que la actuación es hacer algo de una forma natural, que no se vea de una forma fingida. Quisiera decirte que opino igual que tú, pero no. A ver. Porque la vida es una actuación, lo dicen todos y lo sabemos muchos. Pero en el momento que ves una cámara se acabó tu actuación. Dejas de actuar y comienzas a fingir. ¿Sí me entiendes? Ahorita estamos actuando una entrevista, pero se acabó la cámara y ya dejamos o sea, ya no sabemos de qué rollo. Pero cuando yo no puedo ver una cámara, comienzo ya estoy actuando el papel de una persona cohibida. Dejé de ser el natural a convertirme en un cohibido. Lo que tenemos que hacer es vencer el miedo. O sea, no podemos decir, somos actores de la vida, es fácil. No, primero tienes que trabajar en vencer el miedo ante la cámara para poder actuar. Ya después, si lo entiendes, si lo vences, si lo entiendes, puedes actuar natural, como en la vida. Pero para eso primero tienes que vencer un miedo, que es la cámara. En este caso, si estas personas tienen ese miedo, Todos lo tienen. ¿Cómo lo va a manejar? Todos lo tienen, no hay persona que no lo tenga, todos, hasta yo lo tuve en algún momento, todos lo tenemos. ¿Por qué? Porque comenzamos a tartamudear, comenzamos a ponernos nerviosos en algún momento. Entonces todos tenemos ese miedo. ¿Por qué? Porque no queremos equivocarnos en vivo, no queremos regarla, entonces estamos nerviosos. Es normal, pero tenemos que aprender a usar ese nervio y ese miedo en una manera positiva para poderlo sacar. Sí, pues... Te respondo, ¿cómo vamos a trabajar con ello? ¿Cómo vamos a ayudarle a las personas? Pues, trabajando con ellos, interpretando el papel con ellos, ensayándolo con ellos. Es la única manera que a mí se me ocurre. Es justamente lo que le iba a comentar. He notado que, investigué también que la mayoría de los directores mexicanos ensayan la misma escena de perder unas 10 veces antes de grabar. Y a mí sí me hizo algo excesivo como tal. Pero ¿cree que sea correcto? Es que es ahí donde yo digo, es que no lo has vivido. Todos, ahorita te comenté la vez pasada, todos me están dando consejos. Ahora ya todos son directores, ya todos son productores, ya todos quieren hacer un cortometraje, ya todos quieren hacer una película. ¡Qué bueno! Yo le dije a muchas personas que El Adversario, hecha por Laredo Entertainment y Media Production, abrió las puertas para que otros nos siguieran. Sí. Lamentablemente han pasado 2 años y nadie se aventuró. Bueno, volvimos a anunciar que sacábamos otra película y ya hasta una escuela va a dar clases de actuación y dirección. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya hay otras personas que están anunciando sus proyectos. ¡Qué padre! ¡Genial! ¡Qué bueno! Pero
tomen el adversario y tomen el proyecto como unos aprendizajes para mejorar. No es porque por ahí dijo alguien, yo no pienso hacer los mismos errores que cometí. Primero hazla. Y después que la hagas vas a ver que los errores que vas a cometer pueden ser peores o mejores que los míos. Pero tómalos como tomé yo el mariachi, como un ejemplo. Y para mejorarlo, para intentar mejorarlo y saber por qué camino ir. Si lo están haciendo con un afán de decir soy mejor o competir, ya empezamos mal. Por ahí ya empezamos mal. Esto se trata de hacerlo con el afán de crecer, proyectar y lograr una meta o un objetivo. Y así es como yo lo estoy haciendo. También estuve viendo un poquito sobre el director Fernando Fridas, donde él mostraba, vi como un pequeño documental de él donde mostraba, mira, este fue mis primeros proyectos. Aquí se me olvidaba manejar la continuidad de la película, corte, continuidad. Te voy a decir un error que estamos cometiendo algunos. No podemos basarnos de los directores que ya están hechos, ni estudiar su pasado para decir no lo puedo cometer porque fueron otros tiempos. Muchos de ellos grababan en otro tipo de cinta que ahora ya no se graba. O sea, no podemos usarlos de ejemplo. Lo que podemos usar de ejemplo es su proyecto terminado, más no la realización de él. ¿Por qué? Porque antes usaban unas camarotas cabroncísimas y ahora puedes grabar hasta con tu celular. O sea, no podemos. Si me mencionas otro director, de nada sirve. No nos sirve de ejemplo. Nos encasillamos. Si comienzas tú a buscar directores pasados como ejemplo, no vas a avanzar. Ok. Tienes que hacerlo en la era moderna. Así que el único ejemplo que tienes eres tú. Y meramente mientras más siga avanzando el tiempo, más va cambiando la manera de producir, cambiando, dirigir. De hecho, ya están ahora, ya nada más están fotocopiando a todo un actor y ese actor sale en escenas de peligro, pero el actor está sentado. Ya todo es digital, ya están haciendo los nuevos comerciales en donde estás tú moviéndote y la fregada y termina el comercial, está bien padre, está chido. No era él, ¿qué? Y te muestran y todo está en la computadora. Todo es un ser virtual fotocopiado de ti, tal cual hasta los granos y todo si tú quieres, y ya es un realista al 99% de una calidad increíble. O sea, es a lo que voy. Si ellos quieren que el monito actúe, el monito va a actuar como ellos quieran. O sea, ya no se necesita estudiar actuación. Ya no se va a necesitar dirigir como dirigimos. Ahora va a ser de una manera, quiero que haga esto, ponle la cara más triste, ponle que diga esto. O sea, por eso te digo, de nada sirve que, es como si me dijeras. Cada proceso está caducando. Todo, cada 6 meses si tú quieres. Pero si tú me dices, no, es que para ser un buen periodista debes de saber sobre el periódico. El periódico ya está muriendo igual que la radio. Es lo mismo que me estás diciendo del cine. O sea, ya los directores, con todo respeto para todos, porque pues yo aprendí mucho viendo películas, no a ellos. Yo aprendí viendo películas, no a ellos. Entonces, si me pongo a verlos a ellos, no voy a aprender nada. Porque el cine ya no se hace como lo hacían ellos. Entonces, ¿de qué sirve? Digo, si te hablo de Robert Rodríguez con el mariachi, ¿a poco vamos a hacer una película ahorita como la hizo él? Vamos a hacer conseguir una cámara tal cual como él la consiguió, del mismo formato y todo, y grabarlo en ese formato, con esa calidad de imagen y sonido. ¿Verdad que no? Entonces, ¿de qué sirve que estudiemos a un director pasado? Tenemos que estudiar al director de ahora con su película presente, de cómo la realizó, qué maneras digitales están utilizando y ver nosotros hasta qué capacidad tenemos para intentar parecernos a ellos. Pero si nos vamos a la antigüedad, me puedo traer hasta una VHS o una beta si quieres y grabamos con ellas. Si vamos a hablar de directores pasados, te digo, tenemos que actualizarnos y dirigirnos solamente a los hechos de hoy, no a los pasados. Los pasados son las películas son de las que podemos aprender, pero de los directores a su modo de antes no, de los directores de hoy sí. Ok, aprendido, ya no volveré a cometer ese error. No, es que lo cometemos todos, porque vuelvo a lo que te decía hace rato, ya todos son directores, ya todos son productores, no, compadre. Hasta que lo hagas y estés de este lado vas a entender cómo los demás se están equivocando. ¿Por qué? Porque no lo han hecho. Hazlo y cuando lo hagas ya me entenderás cuando estés de este lado. Algo que le quiera decir a esos jóvenes emprendedores que quieran emprender su cortometraje, película o incluso hasta miniseries. Como lo dije, háganlo. No abran la boca por abrirla. No digan, yo voy a hacer algo mejor que no compitas. Hazlo.
lógralo. Inténtalo del principio a fin, cueste lo que te cueste. Pero si no te va a costar un solo peso, es como las cosas que te salen gratis, te salen caras. Eso quiere decir que tu producto va a carecer de calidad, va a carecer de muchas cosas, porque no te costó un solo peso. Así que ahí es en donde tenemos que poner atención, y si no inviertes nada, no vas a obtener nada. ¿Qué le va a costar esta nueva producción? Aparte Además, de tiempo. además de tiempo, pues como te digo, no hay apoyos. Así que nos va a costar lo mismo que nos costó el adversario en muchas cosas. Y es solamente esperamos no tener trabas. Ok, la mejor de las suertes en este proyecto. Igual siento que está teniendo una respuesta en redes sociales bastante buena. He visto que se está compartiendo esta información en grupos, en perfiles de otras personas. Y yo dije, wow, qué chido que se esté compartiendo esto. Y de alguna manera las mamás que salen en el flyer que salió en redes sociales, pues ya he visto que sus redes sociales han crecido un poquito. Y siento que es parte de ese proceso. Y pues bueno, agradezco que me haya dado un poquitín de su tiempo y darle esas palabras a esas personas que están por emprender su metraje o cortometraje. No, gracias a ti por el tiempo, y le deseo suerte a todos mis camaradas que están emprendiendo esta nueva etapa de su vida. Ok, gracias. Y bueno, esto fue el episodio 51 de Zona Podcast. Nos vemos hasta luego.